8:33 del día 29 de enero del 2021 se inicia la sesión ordinaria del Consejo Distrital Noveno Electoral con cabecera en San Miguel de Allende, Guanajuato. Invito a todos y todas a ocupar sus lugares y les comento que con el objeto de integrar debidamente este órgano electoral en cumplimiento al acuerdo CG-IEG 122/2020, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión extraordinaria efectuada el 22 de diciembre del 2020, en particular al resolutivo tercero de dicho acuerdo, así como lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, procedo a tomar la protesta de ley a la secretaria designada para el proceso electoral ordinario 2020-2021 de conformidad con lo señalado en el acuerdo en cita, por lo que le pido a la secretaria ponerse de pie. Ciudadana Virginia Valderas Anaya protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, y en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato se lo demande. Muchas gracias, secretaria. Licenciada Virginia, le pido ocupe su lugar. Gracias. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito a la secretaria del Consejo dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Licenciada, ¿no tienes abierto tu micrófono? Perdón, buenos días. Con todo gusto, el uso de la herramienta es la siguiente. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. Segundo, durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. Tercero, el uso de micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le cede el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. Cuarto, el pase de lista será de forma nominativa. Quinto, el anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Sexto, para efectos de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. Séptimo, el sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de las y los consejeros asistentes a la sesión. Muchas gracias, secretaria. En ese tenor, le pido nuevamente proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera presidenta Juana Arellano Rosas. Presente. Consejero electoral José Alberto Carbajo Arteaga. Consejera electoral Laura Carla Sierra Campos. Presente. Secretaria de Consejo Virginia Valderas Anaya, la de la voz. Presente. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Presente. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Presidenta, hago constar que existe un lugar para celebrar esta sesión. Muchas gracias, secretaria. En virtud de que se encuentran presentes el representante del partido propietario del Partido Político Verde Ecologista
de México. Procederé a tomarle la protesta de ley correspondiente, por lo que les pido ponerse de pie al señor Alan Romo para tomarle su protesta. Ciudadano Alan Rafael Romo Goff, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México. ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, y en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato se lo demande. Muchas gracias. Si gusta tomar su lugar. Secretaria, por favor, prosiga con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día que contiene los puntos siguientes. Primero, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Segundo, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Tercero, presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acta de la sesión ordinaria del 18 de diciembre del 2020. Cuarto, informe sobre la correspondencia recibida. Quinto, asuntos generales. Sexto, clausura de la sesión. Está a consideración de las personas integrantes de este Consejo Distrital Noveno Electoral el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que la Secretaría verifique la pantalla y enlistar sus intervenciones. Presidenta, hago constar que no hay intervenciones. Al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito a la Secretaría del Consejo recabe el resultado de esta en forma nominativa. Consejera Presidenta Juana Arellano Rosas. A favor. Consejero Electoral José Alberto Carbajo Arteaga. Consejera Electoral Laura Carla Sierra Campos. A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos a las 8:40 am. Muchas gracias, señora secretaria. Por tratarse esta de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales para el solo hecho de agendar los mismos. Si alguien desea agendar algún asunto general, favor de levantar la mano o haga uso de la aplicación a efecto de que la Secretaría verifique en la pantalla y enliste para su desahogo el punto correspondiente. Presidenta, hago constar que no hay solicitud para agendar asuntos generales. En virtud de que no hay solicitudes, solicito a la Secretaría de este Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha 18 de diciembre de 2020, de la cual solicito se me exime de su lectura toda vez que fue circulada junto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital la petición de la Secretaría. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber de la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Juana Arellano Rosas. A favor. Consejero Electoral José Alberto Carbajo Arteaga. Consejera Electoral Laura Carla Sierra Campos. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 8:42 am. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital Noveno Electoral el acta de referencia por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto. Por favor, levanten su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique si hay alguna intervención en pantalla. ¿No? Hago constar que no hay intervenciones, señora Presidenta.
Muchas gracias. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acta de fecha 18 de diciembre de 2020. Quienes estén por su aprobación, sírvase manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera presidenta Juana Arellano Rosas. A favor. Consejero electoral José Alberto Carbajo Arteaga. Consejera electoral Laura Carla Sierra Campos. A favor. Me permito hacer constar que el acta 004 de la sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre de 2020 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 8:43 am. Muchas gracias. Se ordena a la Secretaría del Consejo remitir el acta aprobada a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y, hecho lo anterior, se integra el original al expediente correspondiente de esta sesión. Secretaria, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, de la cual hago de su conocimiento como consta en el documento adjunto a la convocatoria, que durante el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2020 al 28 de enero de 2021. Primera, doy cuenta al Consejo Distrital Electoral Noveno con el oficio Rep Mor GTO diagonal IEC 03-2020, recibido en este Consejo Distrital Electoral vía correo electrónico en fecha 23 de diciembre de 2020, remitido por el C. Javier García Herrera, coordinador de organización electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, firmado por Magali Liliana Segoviano Alonso, representante suplente de Morena ante el Consejo General del IEC, por medio del cual solicita la justificación de inasistencias ante los consejos municipales y distritales de los representantes de Morena. Lo anterior con fundamento en lo que previenen los artículos 122 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y 55 del Reglamento de Sesiones de Órganos Colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Noveno Electoral, por conducto de su presidenta, ordena a la Secretaría tener por realizada la comunicación e incorpore el oficio dado en cuenta al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Segunda, doy cuenta con el acuerdo CGIEC diagonal 122 diagonal 2020, recibido a través de correo electrónico de fecha 23 de diciembre del 2020, remitido por el C. Eduardo Joaquín del Arco, director de organización electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se designa a las personas que ocupan las secretarías de las juntas ejecutivas regionales como secretarios y secretarias de los consejos distritales electorales, primero, segundo, noveno, décimo, 17º, 19 y 21, y el Consejo Municipal Electoral de Irapuato para el proceso local ordinario 2020-2021. Lo anterior con fundamento en lo que previenen los artículos 122 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y 55 del Reglamento de Sesiones de Órganos Colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Noveno Electoral, por conducto de su presidenta, ordena a la Secretaría tener por realizada la comunicación y, una vez notificado a los integrantes de este Consejo, el acuerdo de referencia incorpore el mismo en el expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Tercera, doy cuenta con el escrito de fecha 28 de diciembre del 2020 presentado por el C. Alan Rafael Romokov, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Distrital Electoral Noveno, por medio del cual presenta el informe sobre los materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral para las precampañas electorales, dando cumplimiento al plazo señalado por la ley, e indica que el Partido Verde Ecologista de México no realizó precampañas para ayuntamientos y diputaciones locales en el estado de Guanajuato. Lo anterior con fundamento en lo que previenen los artículos 122 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Guanajuato y 55 del Reglamento de Sesiones de Órganos Colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Muchas gracias. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Noveno Electoral, por conducto de su presidenta, ordena a la Secretaría tener por realizada la comunicación e incorpore el escrito dado en cuenta al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Cuarta,
doy cuenta al Consejo Distrital Electoral Noveno con el acuerdo CG-IEC, diagonal 129, diagonal 2020, recibido vía correo electrónico en fecha 30 de diciembre del 2020 y remitido por la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León, por medio del cual se aprueba el reglamento de quejas y denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, lo anterior con fundamento en lo que previenen los artículos 122 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y 55 del Reglamento de Sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede el Consejo Distrital Noveno Electoral por conducto de su presidenta, ordena a la Secretaría tener por realizada la comunicación dada en cuenta y se le ordena asimismo se incorpore el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos a que haya lugar. Quinta, doy cuenta del Consejo Electoral Noveno con los acuerdos CG-IEC, diagonal 001, diagonal 2021 y CIEC, diagonal 002, diagonal 2021, remitidos en fecha de 1 de enero del 2021 por Rodolfo Elías González Montaño, asesor de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual informa las resoluciones emitidas, ambas relacionadas con los convenios de coalición parcial presentados por los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, y por otra parte por los partidos Morena del Trabajo y Nueva Alianza Guanajuato. Lo anterior con fundamento en lo que previenen los artículos 122 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y 55 del Reglamento de Sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Muchas gracias. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Noveno Electoral, por conducto de su presidenta, ordena a la Secretaría tener por realizada la comunicación dada en cuenta e incorpore los acuerdos de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Sexta, doy cuenta con el acuerdo CG-IEC, diagonal 006, diagonal 2021, remitido vía correo electrónico el día 8 de enero del 2021 por Rodolfo Elías González Montaño, asesor de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recaído el escrito presentado por Magali Liliana Segoviano Alonso, representante suplente de Morena ante el Consejo General, mediante el cual comunica información relativa a sus procesos internos de selección de candidaturas para el proceso electoral 2020-2021 y el acuerdo CG-IEC diagonal 007 diagonal 2021, mediante el cual se tiene al Partido Acción Nacional comunicando la modificación de municipios en que postulará mujeres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Lo anterior con fundamento en lo que previenen los artículos 122 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y 55 del Reglamento de Sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Noveno Electoral, por conducto de su presidenta, ordena tener por realizada la comunicación y ordena la incorporación de los acuerdos dados en cuenta al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Séptima, doy cuenta con el acuerdo CG-IEC diagonal 018 diagonal 2021, enviado a través de correo electrónico de fecha 25 de enero de 2021 por Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se designa a la titular de la Junta Ejecutiva Regional de Valle de Santiago como presidenta del Consejo Distrital Electoral 19 para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Lo anterior con fundamento en lo que previenen los artículos 122 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y 55 del Reglamento de Sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Muchas gracias. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Noveno Electoral, por conducto de su presidenta, ordena a la Secretaría tener por realizada la comunicación e incorpore el acuerdo dado en cuenta al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Octava, doy cuenta con el acuerdo INE diagonal 600. Licenciada, disculpe, en el chat está un mensaje para usted, para que me haga favor de hacer constar. Gracias, Presidenta. Presidenta, hago constar que siendo las 8:52 AM, entró el representante del Partido Revolucionario Institucional, Fernando Martínez Pérez.
Muchas gracias. Por favor, continúe con el desahogo de la sesión. Octava, doy cuenta con el acuerdo INE diagonal 687 diagonal 2020 remitido a través de correo electrónico de fecha 27 de enero de 2021 por el C. Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de organización electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido en este Consejo Distrital Electoral noveno en la misma fecha, acuerdo por medio del cual se emite la resolución del Consejo General del INE sobre la procedencia de las modificaciones a los documentos básicos del Partido Fuerza Social por México, realizadas en cumplimiento al punto segundo de la resolución identificada con clave INE, diagonal CG 510, diagonal 2020, emitido por el órgano superior de dirección, por el cual en el resolutivo primero se declara la procedencia constitucional y legal del cambio de denominación como Partido Político Nacional de Fuerza Social por México a Fuerza por México. Muchas gracias. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Noveno Electoral, por conducto de su presidenta, ordena a la Secretaría tener por realizada la comunicación en ella señalada e incorpore el acuerdo dado en cuenta en el expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Señora secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a asuntos generales, del cual doy cuenta que no se listó ninguno. Muchas gracias. Al no haber asuntos generales agendados, se declara desierto este punto y se ordena a la Secretaría continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. Muchas gracias. Siendo las 8:55 horas, 8 horas con 55 minutos del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria del Consejo Distrital Noveno Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con cabecera en San Miguel de Allende, Guanajuato, agradeciendo a todos los presentes su asistencia y participación. Muchas gracias.